Cordial saludo compañeros, ¿cómo están? Estamos aquí con el compañero Jonathan Steven Muñoz y la compañera Karen Lisset Ortiz del curso de Indicadores Sociales. De acuerdo con la guía de actividades, pues discutiremos sobre los análisis sociales seleccionados y buscaremos pues, responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de los indicadores sociales? ¿Cuál es el indicador seleccionado y su aporte al entendimiento del problema social? ¿Cuáles aspectos de los problemas sociales se deberían medir? Y el indicador social que usted seleccionó, ¿qué tipología de indicador es? Entonces, bueno, vamos a ir a inicio a la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de los indicadores sociales? Entonces, vamos a darle la palabra al compañero Jonathan. Muy cordial saludo, muy buenas tardes. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de los indicadores sociales, de todo en general de los que escogimos? Desde mi punto de vista, la importancia de los indicadores sociales es que nos muestra un estudio detallado como guía o de un resumen de una estadística en un análisis concreto para anticipar comportamientos en generales o poder anticipar también los comportamientos o mitigar situaciones sociales a futuro. Ok, vamos a darle la palabra antes a la compañera Lisset. Bueno, con respecto a la pregunta, pienso que la importancia de los indicadores sociales con estas variables nos permite como acercarnos más a la realidad, permite medir las condiciones de una sociedad referente pues a sus cambios. También se puede realizar como un seguimiento y pues hacer comparaciones, ¿no? Entre países pues yo pienso que como sociólogos esta es como la herramienta que nos permite pues realizar investigaciones como tal. Ok, bueno, yo quisiera tocar un punto importante que es que los indicadores sociales, la mayoría de los países democráticos utilizan estas herramientas pues, para analizar su situación social, digamos, para saber si están progresando o no en políticas públicas. De esta manera, por los indicadores sociales, hay algunos indicadores sociales que se integran al desarrollo de políticas públicas o acciones públicas, pues con el propósito también de conocer los efectos positivos o negativos de estos programas que se ejecutan, ¿no? Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el indicador seleccionado y su aporte al entendimiento del problema social? Vamos a dar la palabra atrás al compañero Jonathan. Referente a la pregunta, el indicador que escogí fue el indicador de la pobreza monetaria. Su aporte actual, como estamos frente a este problema social, que es la disminución, como les digo, en la canasta familiar, que va afectando a la sociedad. En ese sentido, es el aporte que en sí el Estado debe mirar referente al problema que está causando, como lo que tuvimos no hace mucho sobre la reforma tributaria, que hasta paro y todo hubo referente a eso. Entonces ahí estamos mirando la falla que el Estado está cometiendo. Claro que sí. Ok, te le damos paso a la compañera Alicia. Bueno, el indicador que seleccioné es el desplazamiento, expulsión total. El desplazamiento como tal pues es la interrupción del tejido social, de la identidad, es el despojo de personas de sus territorios. Las personas más afectadas en este conflicto, en este problema social, son los indígenas, los campesinos, que son desarraigados de sus territorios y buscan refugio en las ciudades, puede ser principales. Esto, ¿qué es lo que genera? Genera pues más pobreza, desempleo, ¿sí? Entonces, ¿qué? Son como tal las personas pues que han sido vulneradas por la expulsión de sus tierras.
Ok, bueno, entonces yo hablé sobre bueno, mi tema como tal pues fue el desempleo, que está asociado pues al indicador del mercado laboral. Digamos, dentro de las variables que se encuentran con este indicador pues están la empleabilidad, las operaciones estadísticas y pues la relación que tiene con las políticas públicas. En primer lugar, pues la relación del mercado laboral y su relación con la empleabilidad indica, por ejemplo, o se establecen, por ejemplo, ha permitido que, por ejemplo, se modifiquen leyes para para la protección y el desarrollo del empleo, ¿sí? Teniendo en cuenta un problema coyuntural en nuestro país que es el desempleo. Entonces, por ejemplo, ha servido, por ejemplo, con la ley 289 de 2002 eh, para promover el empleo y ampliar la protección social como tal. Entonces, a partir de esta ley se modificaron, por ejemplo, la legislación del sector informal, la jornada de tiempo y trabajo nocturno, bueno, en fin, vacaciones, terminación del contrato. Otro factor importante en cuanto a las operaciones estadísticas, digamos en relación a un diagnóstico que se hace sobre los elementos de la economía colombiana, como la tasa de ocupación, la tasa de desocupación y el comportamiento del mercado laboral en jóvenes. Digamos entendiendo como concepto que el mercado laboral, el marco conceptual del mercado laboral se entiende como una oferta y demanda, ¿no? Donde pues Sí. participan organizaciones o empresas. Entonces, también tiene relación pues, con las políticas públicas. Por ejemplo, se ha creado los observatorios de medición, que son espacios que permiten pues, medir y cuantificar los fenómenos sociales, o sea, mediante estos indicadores, para así pues, establecer, digamos, políticas públicas desde lo local, ¿sí? Desde los municipios, en vista de crear propuestas para generar empleo, ¿no? Listo, compañeros, pues no sé de pronto qué quieran más agregar a a su indicador. Al Eh, indicador del compañero, quiero una pregunta nomás técnica. Esto, como digo, las leyes o el Estado está a favor de los trabajadores o de las empresas. O sea, pues como tal, digamos, el indicador del mercado laboral, o sea, ha servido como tal para poder, digamos, establecer políticas públicas, ¿sí? En favor, digamos, de los empleados, ¿sí? O sea, esos indicadores como tal han servido para modificar normas, ¿sí? Lo que yo hablaba, por ejemplo, de la ley 289-2002, dice, donde se dictan normas para promover el empleo y ampliar la protección social, ¿sí? Entonces, como tal, ese indicador ha servido para eso. Sí, y modificaron, pues, como lo nombraba ahorita, elementos, por ejemplo, para el sector informal y PAIN, ¿sí? Se han modificado ciertas normas para mejorar esa parte. Eso como tal ha sido como un aporte de este indicador. La jornada de trabajo nocturno, trabajo por turno, vacaciones y terminación de contratos. Eso es como el aporte más, digamos, uno de los aportes fundamentales en cuanto al beneficio que obtienen los ciudadanos por el estudio de este indicador del mercado laboral. ¿Listo? Seguimos. Sí, No sé qué más quieran aportar ustedes, compañeros, a su indicador. No, pues yo pienso que Bueno, hablemos, por ejemplo, de la tipología. Entonces, el compañero Jonathan nos habla de la tipología de su indicador, por ejemplo. la tipología. No nos estamos saltando una pregunta. sí. Pues ahí dice cuál fue su aporte al entendimiento del problema social y dice cuáles aspectos de los problemas sociales se deberían medir, pero bueno, o sea, el orden de los factores no altera el producto. Ah, Listo. Entonces, ¿o quieren participar La... con esa pregunta? Sí, no, cualquiera. bueno, entonces, bueno, la tipología. Dice, el Listo. indicador social que usted seleccionó, ¿qué tipología del indicador es? El, eh, el indicador que escogí, como ya les había comentado, es el índice de la pobreza monetaria. Y en las lecturas de la actividad, eh, la tipología que más abarca, o sea, que más concuerda con mi índice es la indicadores simples y compuestos, o entre paréntesis, índices.
que es la que mide como la calidad de vida o las condiciones de las personas, y así eso da en cifras resultados, una síntesis de variables para medir este indicador. Esa sería mi tipología. Ok, la compañera Karen. Em, Basándonos pues en la lectura de Cecchini, pues la tipología que más se relaciona como indicador es indicadores absolutos y relativos. ¿Por qué? Porque esta permite medir como la población total, también permite hacer como comparaciones entre países, teniendo en cuenta que Colombia está entre los países con más desplazamiento, y por eso, pues, me parece que esos indicadores absolutos y relativos, que pues es